auténtica naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia y dar una vida con propósito para juntos estar mejor y así llevemos por siempre una vida de oración. Y aquí estamos hoy dispuestos a trabajar, llevando amor por siempre, ese es ser parte de Deidad. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia y dar. Bíblica en su contenido, su auténtica naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia y dar. ¿Qué significa ser fiel? No solo fiel en nuestras promesas, sino en nuestra identidad, nuestra misión y en nuestro llamado. En Hebreos 3, del 1 al 6, el autor nos invita a mirar a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, como el ejemplo supremo de fidelidad.
Durante nuestro estudio bíblico de esta semana aprenderemos que, al igual que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, Jesús lo es aún más. Y es en Él donde encontramos nuestra verdadera vocación como hijos e hijas de Dios. Así que, ¿cómo podemos nosotros vivir esa fidelidad en un mundo lleno de distracciones? Acompáñanos y busquemos juntos esa respuesta. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Hola. Bienvenidos sean todos a nuestro estudio bíblico de esta semana. Quien les habla, Malvin Delgado, en nombre de su iglesia Dios Admirable, tiene el honor de acompañarles durante este tiempo. Esta semana continuaremos el recorrido a través de la epístola a los Hebreos. El título de nuestro estudio bíblico del día de hoy es Cristo es superior a Moisés y está basado en el pasaje que encontramos en el capítulo 3, desde el verso 1 al verso 6. Estamos muy contentos de que nos acompañes y nos gustaría que reportaras tu sintonía desde dónde nos estás acompañando el día de hoy. Si es vía Facebook o es vía YouTube, por favor déjanos saber con un breve comentario. También te recuerdo que puedes suscribirte a Dios Admirable en todas sus redes sociales, pero especialmente para que estés conectado cuando este tipo de contenidos estén disponibles. Suscríbete en YouTube, activa la campana de notificaciones, suscríbete en Facebook, dale like a nuestra página y de igual manera serás informado cuando este tipo de contenidos como lo que vas a disfrutar el día de hoy estén disponibles. Bien. Me gustaría también comentar a algunas personas que nos dejaron mensajes en la caja de comentarios de Facebook o YouTube la semana anterior. Tenemos, como es usual, a Guido, a su familia, a Víctor y su esposa. Guido dice con su familia: buenas y bendecidas tardes, hermano Malvin, nuestro hogar. Bienvenido a nuestro hogar para ver y oír el estudio bíblico de Hebreos. Saludos y bendiciones. Y allí estaban juntos acompañándonos, como sé que esta semana también seguramente estarán, Teresa, Juliana, Guidito, Rafael, Jenny y Guido, por supuesto. Víctor y su esposa Elsa dicen: buenas tardes, hermano Malvi, bienvenidos a nuestro hogar para ver y oír el estudio. Alabo a Dios por la constancia de estos hermanos que semana tras semana están allí acompañándonos. Bien. Como ustedes saben, es mi deseo comenzar siempre estos estudios con una breve oración. Acompáñenme allí desde donde usted está en oración, si así lo desea. Gracias te doy, Dios, por la oportunidad de poder servirte. Gracias, Señor, por este ministerio que nos has encomendado a mi familia y a mí. Gracias, Señor, por la iglesia Dios Admirable, a través de la cual ejercemos este ministerio, Señor. Alabo tu bendición grande, Señor, y te pido que lo que hacemos sea agradable para ti, sobre todo, Señor, pero también, Padre amado, por la bendición de que estas enseñanzas que nos has permitido preparar, que han sido inspiradas por ti en todo momento, Señor, puedan ser de bendición para aquellas personas que en este momento se conectan con nosotros y para los que luego podrán disfrutar de este estudio en un horario diferido. Alabo y bendigo tu santo nombre y te agradezco. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Vamos entonces a comenzar no sin antes pedirles que avisen a sus seres queridos, compartan este estudio bíblico en su muro de Facebook, copien el link de YouTube y envíenlo por WhatsApp y conviértanse en multiplicadores de la bendición que la palabra de Dios, del cambio que la palabra de Dios pueda hacer en una vida. Siéntase usted parte de ese cambio. Vamos a leer entonces la porción de la palabra de Dios que hoy vamos a estar estudiando. Permítanme y la coloco acá para ustedes. Ese pasaje está en Hebreos 3 del 1 al 6. Voy a colocarlo así para que sea más fácil para que ustedes los vean. Dice así: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel
el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanta mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto mayor honra que la casa tiene el que la hizo, cuanto mayor honra que la casa tiene el que la hizo. Toda casa es hecha por alguien, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa. Y esta casa somos nosotros, con tal que retengamos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Bien, esa pues la porción de la palabra de Dios que hoy vamos a estar estudiando. También, como es usual, vamos a colocar 4 preguntas que usted va a estar en capacidad de responder al final de este estudio bíblico y lo va a poder hacer, mandarnos sus respuestas a través de este WhatsApp que está abajo y a la derecha y que hacemos disponible para usted. La primera es: ¿por qué crees que el autor de Hebreos llama a Jesús apóstol y sumo sacerdote en este pasaje? ¿Y qué importancia tienen estos títulos en nuestra comprensión de quién es Cristo? La segunda pregunta dice así: ¿en qué se diferencian las fidelidades de Moisés y de Jesús según el pasaje? ¿Y qué nos enseña esto sobre el papel de Jesús en la casa de Dios? ¿Cómo podemos, como creyentes, responder al llamado de considerar a Jesús en nuestra vida diaria? ¿Y qué prácticas o actitudes nos ayudan a mantenernos enfocados en Él? La última pregunta dice así: el pasaje dice que somos la casa de Dios. Si mantenemos nuestra confianza y esperanza firmes hasta el final, entonces, ¿qué implica este desafío en nuestra vida diaria y en nuestra fe? ¿Y cómo podemos preservar o perseverar en la fe en medio de las dificultades? Estas preguntas entonces las podrá enviar a través de este WhatsApp que tenemos aquí abajo y a la derecha y con gusto le comentaremos sus respuestas. Bien. Llegamos hoy entonces a mis queridos amigos y hermanos, un punto crucial en nuestro recorrido por la epístola a los Hebreos. Nos encontramos en el 3er capítulo ya, donde continuamos explorando la riqueza doctrinal de este libro, de esta epístola, de esta carta, que nos revela la supremacía de Cristo sobre las cosas. En los primeros capítulos hemos visto cómo Jesús es superior a los profetas y a los ángeles. Y ahora llegamos a una figura central para el pueblo de Israel. Y este es Moisés. En Hebreos 3 del 1 al 6 veremos cómo Cristo en su fidelidad y misión es aún mayor que Moisés, el siervo de Dios. A través de este pasaje se nos invita a considerar la grandeza de Jesús y a mantener nuestra confianza firme en Él, quien es el constructor de la casa de Dios. ¿Y qué significa esto para nosotros hoy en día? Pues vamos a verlo en el estudio de este poderoso pasaje. Comencemos con el primer verso del capítulo 3. Y dice así: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, Cristo Jesús. Este capítulo comienza con la palabra por tanto, una expresión que nos da una razón más para considerar a Pablo como el posible autor de esta epístola. Pablo solía utilizar esta frase como una especie de bisagra, conectando ideas y marcando la transición hacia una conclusión lógica. Sin embargo, en este caso, el por tanto tiene un significado aún más profundo. Es como y me gustaría que visualizaran, es como una puerta giratoria que se abre hacia ambos lados o permite
tanto entrar como salir, o ir a un lado o ir al otro, apuntando tanto hacia lo que se ha dicho en este caso de la carta como hacia lo que está por venir. Una especie de puerta batiente también pudiera ser el caso. También podemos compararlo como con una señal de tránsito que nos advierte mirar en ambas direcciones antes de poder avanzar. Así, esta expresión no solo conecta lo pasado con lo futuro, sino que nos invita a reflexionar sobre ambos. La frase continúa diciendo, por tanto, hermanos santos. Aquí el término hermanos se refiere a los hebreos, como lo era Pablo. Él llamaba a los judíos sus hermanos en la carne, pero en este contexto se les llama santos, no por sus acciones o méritos, no, sino porque la palabra santo significa apartado para Dios. Ellos le pertenecían a Dios, habiendo sido separados para su servicio, eran el pueblo de Dios. Luego se les describe como participantes del llamamiento celestial. En el Antiguo Testamento, las promesas a Israel estaban relacionadas principalmente con bendiciones terrenales, como la lluvia, la fertilidad de la tierra y cosechas abundantes. Sin embargo, estas bendiciones físicas también contenían un significado espiritual. La idea de que lo material no puede tener un uso espiritual, personalmente pienso que es errónea. De hecho, el dinero puede ser usado de forma espiritual. Por ejemplo, si alguien está sumamente interesado en las misiones, debería contribuir para ellas con el objeto de que su oración sea más efectiva o esté acompañada de efectividad. Debo aclarar eso. El acto de dar es en sí mismo un sacrificio espiritual, al igual que la alabanza de nuestros labios. Ambos son ministerios que ejercemos como sacerdotes en la fe. Este pasaje nos recuerda que el llamado celestial a los creyentes va más allá de las promesas terrenales, invitándonos a participar en las bendiciones espirituales que Dios ha preparado para nosotros. Los hermanos mencionados aquí como participantes del llamamiento celestial anteriormente habían vivido bajo un llamado terrenal. Pertenecían a la generación de Israel que había llegado a conocer a Cristo, avanzando hacia una nueva realidad espiritual. En el pasado, ellos ofrecían sacrificios de animales según la ley de Moisés, lo cual era correcto en aquel contexto. Sin embargo, con la venida de Cristo, ese sistema de sacrificios fue completamente cumplido en Él o completado en Él. Ahora, vivían bajo un llamado celestial que transformaba y superaba el antiguo llamado terrenal. Aunque el llamado terrenal no había desaparecido, ahora fue elevado a una dimensión espiritual a través de Cristo. Esta transición es algo que incluso hoy varios misioneros judíos en Israel han tratado de aclarar. A menudo, cuando se presenta el evangelio a un judío, se le da la impresión de que deben abandonar su identidad judía para seguir a Cristo, lo cual es un malentendido. Una persona puede seguir siendo judía y al mismo tiempo convertirse en un cristiano, en un hijo de Dios. La fe en Cristo no exige la renuncia a la nacionalidad ni de la herencia cultural. Un judío que se convierte a Cristo simplemente avanza junto con la revelación de Dios y participa del llamamiento celestial sin perder su identidad. Es crucial entonces entender esta idea para captar el mensaje de la epístola a los hebreos. Este libro se vuelve incomprensible si no tomamos en cuenta a quienes fue escrito y las circunstancias en las que fue escrito. John Wycliffe
un gran reformador famoso en la historia, formuló lo que se conoce como las reglas de oro de la interpretación bíblica. A pesar de que Wycliffe vivió entre los años 1324 y 1384, personalmente creo que sus principios aún conservan relevancia. Voy a traer para ustedes estas reglas de oro para que las leamos juntos allí donde usted está. Y dice así: le resultará de gran ayuda comprender las Escrituras si considera no solo lo que fue dicho o escrito, sino también por quién, a quién, con qué palabras, en qué momento, dónde, con qué propósito y bajo qué circunstancias, teniendo en cuenta lo que viene antes y lo que sigue. Voy a repetirlo y lo voy a colocar acá más grande para usted. Le resultará de gran ayuda comprender las Escrituras si considera no solo lo que fue dicho antes, sino también por quién fue dicho, a quién se le dijo, con qué palabras, en qué momento se decía, dónde, esto es, en qué lugar, con qué propósito y bajo qué circunstancias, teniendo en cuenta lo que había pasado antes y lo que sucedió después. Estas normas siguen siendo un valiosísimo recurso para acercarnos a la palabra de Dios de manera profunda y significativa. Las uso cada vez que preparo estos estudios bíblicos y le invito a que cuando usted estudie la palabra de Dios aplique estas reglas. Bien, queridos amigos y hermanos, estas, debo decirles, reglas de interpretación bíblica de John Wycliffe son invaluables. Y si las aplicamos a este estudio de Hebreos que estamos haciendo ahorita y a todos los estudios que haremos después, e incluso si usted revisa los que hemos hecho antes, no tendremos dificultad en comprender ese estudio. Y por supuesto esta epístola que estamos estudiando. La expresión participantes del llamamiento celestial dicho aquí, entonces carecería de sentido si no la relacionamos con los cristianos hebreos a quienes está dirigida. El escritor aquí de Hebreos continúa diciendo: considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Al revisar otras versiones del texto encontramos que una traducción más precisa sería decir: considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. El término confesión, más que profesión, parece ser más adecuado. Y cabe señalar que en los manuscritos antiguos la palabra Cristo no aparece. Por lo tanto, la frase completa podría leerse como, voy a colocarla acá. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamado o del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, Jesús. La palabra griega que traducimos como considerada implica mucho más que un simple, digamos, pensamiento pasajero. Sugiere una atención cuidadosa, un enfoque prolongado y profundo en Jesús. No es solo una llamada a reflexionar brevemente, sino a dedicar tiempo y atención plena para entender quién es Él y lo que ha hecho por ti y por mí. El escritor nos pide que consideremos al apóstol. ¿Y qué significa esto? En su sentido más básico, un apóstol es alguien enviado. Jesús fue enviado por Dios a la tierra. En este contexto se recuerda a los lectores que Jesús fue el mensajero de Dios, la plena revelación de Dios a la humanidad. Pero no solo debemos considerarlo como apóstol, sino también como sumo sacerdote.
Mientras que un apóstol, como un profeta, trae un mensaje de Dios hacia el hombre, el sumo sacerdote actúa en la dirección opuesta, como algo así, representa al hombre delante de Dios. Esta función sacerdotal será un tema central de esta epístola, aunque el escritor no solo, el escritor solo lo menciona aquí de forma breve. Más adelante en el capítulo 5 exploraremos en profundidad el rol crucial de Jesús como nuestro sumo sacerdote. Este doble papel o doble rol de Jesús como apóstol y sumo sacerdote resalta su mediación completa entre Dios y el hombre, revelando a Dios y llevando nuestras necesidades y oraciones ante Él. Jesús, entonces, es ahora nuestro sumo sacerdote. ¿Quién es Él? Pues es Jesús. El énfasis recae en su humanidad. Hoy, en este mismo momento, hay un hombre glorificado en los cielos que nos representa. Es una gran alegría saber que Él está allí, porque se nos ha dicho que es nuestro abogado. Él intercede por nosotros, nos defiende, está de nuestro lado. Jesús nos comprende de una manera única, como nadie más lo puede hacer. En ocasiones, al intentar explicar nuestros sentimientos a alguien, sentimos que no logramos que nos entiendan plenamente. Puede ser frustrante hablar y hablar sin que la otra persona capte el fondo de lo que queremos expresar. Incluso cuando nos dirigimos a una audiencia, a veces podemos sentir que nuestras palabras no alcanzan a transmitir lo que hay en nuestro corazón. Sin embargo, tenemos la seguridad y el consuelo de que hay alguien que nos comprende plenamente. Y este es Jesús. Él conoce exactamente cómo nos sentimos y lo que necesitamos. Así que, queridos amigos y hermanos, no olvidemos esta verdad tan poderosa. Jesús es nuestro apóstol, enviado de Dios, pero también es nuestro sumo sacerdote, quien ha vuelto a la presencia de Dios y está allí, intercediendo por nosotros, ofreciéndonos su ayuda. Este es un versículo, un pasaje en sí mismo, este primero del capítulo 3, lleno entonces de mucha belleza, pero también de muchísimo significado profundo, debo agregar. Bien, llegamos ahora al tema de la supremacía de Cristo sobre Moisés. Después de haber mostrado que Cristo es superior a los profetas del Antiguo Testamento y a los ángeles, el escritor de Hebreos pasa a demostrar que Jesús es también superior a Moisés. Moisés era una figura central para los hebreos, un líder tan importante que incluso los rabinos en un antiguo debate llegaron a la conclusión de que Moisés era mayor que Abraham, el padre de la fe. Pero ahora, al comparar a Moisés con Jesús, el escritor nos muestra que Cristo es infinitamente superior. Y esto es lo que el autor de Hebreos procede a exponer con claridad y poder. Leamos el verso 2 de este tercer capítulo de Hebreos. El cual fue fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. El escritor de Hebreos afirma que el Señor Jesús fue fiel al que lo constituyó. Jesús fue completamente fiel al venir a la tierra para representar a Dios ante los hombres y sigue siendo fiel al representar a los hombres delante de Dios. Luego el pasaje continúa diciendo, como lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Pero, ¿a qué casa se refiere aquí? La palabra casa aparece 6 veces en los próximos versículos, lo que resalta su importancia. No parece que esté hablando de la casa de Moisés, más bien está refiriéndose a la casa de Dios. Moisés fue fiel a la casa de Dios, cumpliendo con la tarea específica que Dios le encomendó y fue encontrado fiel allí. Si bien es cierto que Moisés cometió algunos errores,
él mismo los registró al escribir el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Sin embargo, sus errores no se reflejaron en lo que escribió, ya que fue guiado por Dios en la escritura. Sus fallos se manifestaron en sus acciones. Por ejemplo, Moisés tenía un carácter fuerte y en una ocasión cuando Dios le ordenó que hablara a la roca para sacar agua, él, en lugar de hablarle, la golpeó. Este fue un error significativo, ya que la roca simbolizaba a Cristo y su obra redentora. Muchos años antes Dios le había instruido a Moisés que golpeara la roca, ya en Éxodos 17:6, pero esta acción no debía realizarse, esta acción solo debía realizarse una sola vez. Cristo fue herido una sola vez por nuestros pecados y no era necesario repetir ese acto. Sin embargo, Moisés, en un momento de frustración, perdió el control y golpeó la roca nuevamente, sin comprender las implicaciones simbólicas de su acto. Aunque Moisés cometió errores, es notable que al final de su vida resaltó su fidelidad. La fidelidad es algo que el Señor Jesús elogió también en sus enseñanzas. Veamos, por ejemplo, Mateo 25:21, un pequeño extracto para ustedes. Dice: bien, buen siervo fiel. En la parábola de los talentos está este extracto. De manera que cualquiera que sea la tarea que Dios nos encomiende, escúcheme bien, debemos aspirar a ser fieles en su cumplimiento. Dios aclaró que Moisés fue fiel. ¿No sería maravilloso escuchar a Dios decir que nosotros, esta persona, fulano, sutano, usted, yo, hemos sido fiel? Ahora bien, aunque Moisés fue fiel, el versículo comienza diciendo que Cristo también fue fiel, el cual es fiel al que lo constituyó. Entonces surge la pregunta: ¿cómo es que Cristo fue superior a Moisés? La respuesta radica en que, aunque ambos fueron fieles, Cristo como hijo es mucho más grande que Moisés, quien fue siervo en la casa de Dios. Cristo no solo es fiel, sino que es el constructor de la casa, y su autoridad y fidelidad trascienden a la de Moisés. Leamos el tercer versículo de este tercer capítulo para complementar un poco esta enseñanza. Permítanme. Porque de tanta mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuánto mayor honra que la casa tiene el que la hizo. Este castellano antiguo a veces puede ser un poco confuso. Comencemos leyendo entonces, para aclarar esta escritura, una versión un poco más moderna, permítanme. Dice así: pero a Jesús se le ha concedido mayor honor que a Moisés, así como al que hace una casa se le rinde más honor que a la casa misma. Dice exactamente lo mismo, pero este es un lenguaje más contemporáneo. Entonces, en Hebreos 3:3 se establece una distinción clara y profunda entre Moisés y Jesús, resaltando la superioridad de Cristo. Mientras que Moisés fue fiel en la casa de Dios, es decir, el pueblo de Dios, Jesús es presentado como el constructor de esa casa, el creador de esa casa. Entonces, este versículo resalta que Cristo no solo es fiel como Moisés, sino que tiene un propósito muchísimo mayor. Él es el creador de todo, incluyendo la casa de Dios misma. La diferencia es entonces esencial. Moisés, aunque un siervo fiel, es una criatura, una parte de la obra de Dios. Jesús, por el contrario, es el Hijo de Dios y es el creador.
Esto entonces enfatiza que Jesús tiene autoridad y preeminencia sobre toda la creación, incluyendo a Moisés y su papel en la historia de la redención. Así, el escritor de Hebreos nos llama a considerar la grandeza de Cristo, no solo como un siervo en la casa de Dios, sino como un constructor divino que sostiene y gobierna sobre todo. Ahora veamos lo que dice el verso 4. Toda casa es hecha por alguien, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Toda casa es hecha por alguien, pero el que hizo todas las cosas es Dios. En Hebreos 3:4 se nos presenta ahora una imagen más clara y lógica. Toda casa tiene un constructor y de la misma manera la creación y el pueblo de Dios tienen un creador. El escritor de Hebreos añade que el que hizo todas las cosas es Dios, subrayando o resaltando que Jesús es el creador divino. Esta afirmación confirma la deidad de Cristo, mostrando que no solo es el constructor de la casa, el pueblo de Dios, sino el creador de todas las cosas. La implicación aquí es entonces profunda. Mientras que Moisés fue un siervo fiel dentro de la casa de Dios, él mismo es parte de la creación. Moisés nunca afirmó ser el creador. Esa prerrogativa pertenece únicamente a Dios. Y aquí en el texto identifica a Jesús como Dios mismo. Por lo tanto, Hebreos 3:4 enfatiza nuevamente la superioridad de Jesús sobre Moisés, no solo en su fidelidad, sino en su naturaleza divina como el creador de todo lo que existe. Habiendo dicho esto, continuemos ahora con los versos 5 y 6, los dos últimos que estudiaremos hoy en la carta del apóstol Pablo a los Hebreos. Leámoslo así. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa. Y esta casa somos nosotros, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Voy a colocarlo aquí grande. Si usted quiere capturar esta pantalla también, puede hacerlo. Bien. Cristo no solo es superior a Moisés en cuanto a su naturaleza como creador, mientras que Moisés es una criatura, sino también en su relación con Dios. Moisés es descrito como un siervo fiel en la casa de Dios, pero nunca como un hijo. Cristo, en cambio, es el Hijo de Dios, lo que restablece o lo que establece una clara diferencia. El siervo cumple una tarea, pero el Hijo tiene una relación inherente con el Padre y posee autoridad sobre toda la casa. La diferencia entre el siervo y el Hijo no es solo de función, sino de identidad y de rango. Cristo, como Hijo, no solo sirve en la casa, sino que es el heredero y señor de la misma, mientras que Moisés, aunque fiel, sigue siendo un siervo dentro de la casa de Dios. Esta distinción refuerza la superioridad de Cristo. Este pasaje de Hebreos 3, del 5 al 6, o este par de versículos, resalta este punto al decir que Moisés fue fiel como siervo, pero Cristo lo es como hijo sobre su casa. La comparación no es para disminuir la importancia de Moisés, ni mucho menos, sino para exaltar la singularidad y supremacía de Jesús en su relación con Dios y con su pueblo. El escritor luego introduce la idea de que los creyentes deben retener firme hasta el fin la confianza y el gloriarse en la esperanza. Aquí la expresión "con tal que" no se representa o no se presenta como una condición que los creyentes deben cumplir para ganar su lugar en la casa de Dios, sino como un argumento de secuencia lógica. Aquellos que verdaderamente pertenecen a la casa de Dios
se mantendrán firmes en su fe. Sería otra manera de leer esto. La perseverancia es una señal de que ya somos parte de la casa de Dios. El apóstol Juan en 1 de Juan 2:19 respalda esta idea cuando dice que aquellos que no permanecen nunca fueron realmente parte del pueblo de Dios. Vamos a traer esa porción de 1 de Juan 2:19. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. La firmeza en la fe es una evidencia de que ya somos hijos de Dios, no algo que obtendremos por nuestros méritos. Esta perseverancia es posible no porque nuestra fuerza sea suficiente, sino porque Cristo, el Hijo, es quien nos sostiene. Por lo tanto, la exhortación de Hebreos es un llamado a reconocer que, como participantes del llamado celestial, nuestra fidelidad y perseverancia son un reflejo de la obra de Cristo en nosotros, no una condición para pertenecer a su casa, sino una evidencia de que ya somos parte de su casa. Este pasaje concluye destacando que la verdadera prueba de ser parte de la casa de Dios es mantenerse firme hasta el final, no por nuestra capacidad, sino por la gracia de aquel que nos sostiene. Cristo, como el Hijo fiel, nos asegura esta firmeza en su casa. Bien, en nuestro estudio de hoy hemos aprendido acerca de la grandeza de Cristo, el Hijo de Dios, en comparación con Moisés, el siervo fiel. Mientras que Moisés sirvió en la casa de Dios, Cristo es el constructor y el Señor de la casa. Hemos sido llamados a considerar cuidadosamente quién es Jesús, el apóstol enviado por Dios para revelarnos su verdad y el sumo sacerdote que intercede por nosotros ante el Padre. Él es el único que tiene el poder de sostenernos y mantenernos firmes en la fe hasta el final. Como hijos de Dios, nuestra fidelidad a la palabra es una prueba de nuestra relación con Él. Si amamos su palabra, es porque queremos escuchar la voz de nuestro Padre Celestial. Es a través de su palabra que Él nos habla, nos guía y nos muestra su amor. El pasaje que hemos estudiado también nos invita a hacer una reflexión profunda. ¿Dónde nos encontramos en nuestra relación con Dios? ¿Aceptamos o hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador? Aquel que puede darnos vida eterna y seguridad en la casa de Dios. Si no lo hemos hecho, déjeme decirle que este es el momento. Jesús no solo fue fiel como siervo de Dios, sino que como el Hijo de Dios dio su vida en la cruz para abrirnos el camino hacia el Padre. De manera que te invito, si aún no lo has hecho, a que abras tu corazón a Cristo, el Hijo que fue enviado para salvarnos. Acepta su sacrificio en la cruz y permite que Él sea tu Salvador personal. Él te espera con los brazos abiertos, listo para darte una nueva vida y un lugar eterno en la casa de Dios. No hay mayor gozo que pertenecer a su familia. Recibirás hoy a Jesús como tu Salvador. Si tu respuesta es afirmativa, te quiero ayudar haciendo una oración para aceptar a Cristo como Salvador en tu vida. Repite conmigo allí donde estás. Dios, te doy gracias por darme a tu Hijo amado Jesús, para darme la oportunidad de llegar a ti, de llegar a tu casa y de poder ser llamado tu Hijo. Tú, mi Padre, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Sé que he pecado y sé que ese pecado que he cometido me separa de ese sacrificio de Cristo en la cruz. Pero
Me arrepiento de esos pecados, me arrepiento de mis faltas, esas que me separan de esa oportunidad que tú me has dado. Me arrepiento genuinamente y no vuelvo atrás. Y acepto a Cristo en mi vida. Acepto el sacrificio de Cristo en la cruz como suficiente para perdonar mis pecados y para hacerme una nueva persona. Te pido que tu Espíritu Santo entre a mi vida y me haga una nueva persona en Cristo Jesús, para que la gloria y la honra sea por siempre. Amén y amén. Si oraste de esta manera, si has hablado con Dios de esta manera, quiero decirte que eres una nueva persona. Tu libro acaba de ser escrito en el libro de la vida y ahora tienes un lugar en la casa de Dios, en la cual Jesucristo es quien comanda. Jesucristo ahora es tu norte y es tu vida. Su Espíritu Santo habita en ti y eres una nueva persona. Y ahora puedes hablarle directamente a Dios y hay fiesta en el cielo por eso. Si has decidido no orar en este momento, utiliza este modelo de oración y en un lugar privado habla con Dios y sincera tu vida con Él. Entrégale tu vida a Él. Bien, aquí, queridos hermanos y amigos, vamos a detenernos hoy. Dios mediante, continuaremos con este capítulo 3 de Hebreos en nuestro próximo estudio. Les invito a acompañarnos en nuestro próximo encuentro y les sugiero que se lean todo el capítulo 3 para que estén familiarizados con su contenido y digamos de esta manera puedan estar mejor preparados para aprovechar nuestros próximos encuentros. Hemos entonces terminado por el día de hoy. No me gustaría despedirme sin orar ahora por tu vida. Gracias Dios te doy por la bendición de este estudio bíblico que nos has permitido, este encuentro que nos has permitido tener hoy. Alabo y bendigo tu santo nombre por esta gran oportunidad. Te pido una bendición para mis hijos, para mi esposa y para mí. Y te agradecemos por las innumerables bendiciones que nos has dado, que nos das y que nos darás, pero sobre todo por la bendición de servirte. Te quiero dar gracias por Iglesia Dios Admirable, Señor, por sus pastores, por sus ministros, por sus maestros, por sus líderes, por cada uno de sus miembros, Señor, para que en todo tú los puedas ayudar a bien. Te pido por cada uno de tus hijos que nos acompañaron el día de hoy, que nos acompañarán cada semana y que están no solamente en Venezuela, en América Latina, sino en todo el mundo, para que tu mano poderosa nos aparte de su lado y les puedas proveer en todo. Gracias por este ministerio y te pido que nos permita seguir sirviéndote. En el nombre de Jesús, para que en la gloria y la honra sea por siempre. Amén. Bien, ha sido entonces nuestro estudio bíblico el día de hoy. Les habló Malvin Delgado en nombre de Iglesia de Dios Admirable. Será hasta la próxima semana. Que Dios le bendiga.